nosotros sabemos que medir significa establecer coincidencia, donde una cantidad se compara con una unidad conocida de la misma magnitud. Cuando decimos que un lápiz tiene tal longitud, hemos hecho coincidir un extremo del lápiz en el cero de la escala de una regla y observamos el valor o número de unidades que indica el otro extremo de dicha escala. En este ejemplo, vemos que para medir hay que realizar una operación, es decir, que hay que comparar por medio de un instrumento aquella magnitud que queremos medir con una unidad de la misma magnitud. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a ver, van a ver que aparece la magnitud, el instrumento con el que medimos la magnitud y la unidad en el sistema internacional. ¿Sí? Ven que aparece longitud, se mide con regla y la unidad es el metro. Tiempo, reloj, segundo. Masa, balanza, kilogramo. Fuerza, dinamómetro, newton. Trabajo y energía, contador eléctrico, hay varios para medir esto en joules. Presión se mide con el barómetro y si el símbolo es el Pascal, y la temperatura con el termómetro, y en este sistema internacional es con Kelvin. ¿Sí? Al terminar la operación de medir una magnitud de un objeto, obtenemos una cantidad que queda indicada por un número, y su unidad, por ejemplo, 3 metros. Aquí vemos que los números quedan asociados a las unidades, por lo tanto, si luego debemos operar con otras cantidades, es necesario que todas estén expresadas en un mismo sistema de unidades coherente. ¿Sí? Bien. Ahí me envió Gino. A ver. Ahí vamos, Gino. Aguárdenme, así me uno y les comparto las... Bueno, es un poco aburrida esta unidad, pero es cortita, así que no hay problema. Gino, está malo el link. Envíamelo de nuevo, porfa. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Al terminar de medir una magnitud de un objeto, que indica con su unidad. Muchas veces resolvemos los problemas de física y no le ponemos la unidad. Eso es esencial, ¿sí? No se olviden de eso. Bien. ¿Por qué? Porque hay profes mucho más exigentes que le van a pedir eso. ¿Está? En el sistema métrico legal argentino, ¿sí? Ahí cambian algunas unidades. Entonces, ahí ya se empieza a utilizar un poco lo que nosotros venimos utilizando normalmente en la diaria. Las medidas que obtenemos siempre son aproximadas. Hay una incertidumbre asociada a cada medida, pues existe una incertidumbre propia de cada instrumento. Entonces, por ejemplo, si medimos el largo de una varilla con una cinta métrica y encontramos que su valor es 500 milímetros, podemos decir que el largo de la varilla es 500 más menos 1 milímetro. Esto indica que tiene una longitud comprendida entre 499 milímetros y 501. ¿Sí? Otra cosa que tenemos también en esta unidad es el número de cifras significativas. En las cantidades de número de dígitos que se conoce su valor con certeza se llama el número de cifras significativas. En el número 32 hay 2. En el 0,0543 hay 3. En el 0,4200 se considera que tiene 4 cifras significativas. Como en el número 63.000 no está claro si tiene 2, 3, 4 o 5 cifras significativas, se recomienda escribirlo así. Nosotros utilizamos bastante en física la notación científica, o sea, esto lo van a tener que tener claro. ¿Sí? Es
6,3 por 10 a la cuarta es lo mismo que poner 63.000. ¿Estamos? Regla para la multiplicación y la división. El resultado de una multiplicación o división debe tener el mismo número de cifras significativas que la cantidad con el menor número de cifras significativas utilizadas en el cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, 6,251 por 2,0 dividido 200,11. Se ha redondeado el resultado, ya que el dígito siguiente a la última cifra significativa resultaba menor que 5. Entonces la última cifra significativa no cambia. En cambio, si fuese 5 o mayor, se le aumenta 1. Y así vamos viendo, ¿no es cierto?, la regla para la suma. ¿Sí? El resultado de una suma algebraica de números tiene que tener el mismo número de lugares decimales que la cantidad con el número de lugares decimales que se utilizó en el cálculo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100,1 más 30,042 menos 20,2, el resultado nos queda 110,1. En ciencias, para los números grandes o pequeños se les suele escribir en potencias de 10 con exponentes positivos o negativos respectivamente, lo que habíamos dicho recién. ¿Sí? Por ejemplo, el radio de la órbita de la Tierra o la masa de un electrón. Bueno, después viene esto que dice patrones del sistema de medida en el sistema internacional, que no le vamos a dar importancia a esta introducción, pero sí le vamos a dar un poquito de importancia a esto. Acá van a ver que aparecen las unidades que habíamos visto un poco, longitud, masa, tiempo. Aparece la corriente eléctrica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. Y además aparecen unas derivadas de eso. Por ejemplo, el área, que se mide en metro cuadrado, el volumen en metro cúbico, la densidad, que es kilogramo por metro cúbico, la velocidad, que es metro por segundo, la velocidad angular, que es radian sobre segundo, ¿sí? Bien, otra cosa que ustedes ya han visto, que conocen y que no han visto en el cursillo, son los múltiplos y submúltiplos de las unidades, ¿sí? El deca, que es 10 a la 1, el hecto, que es 10 al cuadrado, el kilo, que es 10 al cubo, ¿sí? Y ahí se van viendo los múltiplos y submúltiplos. Hay algo que de esta unidad les tiene que quedar muy claro y ser muy precisos con esto. Muchas veces utilizamos para los ejercicios de física la conversión de unidades. Esto lo tienen que tener ustedes muy, muy trabajado, ¿sí? Tienen que hacer muchos ejercicios de conversión de unidades, ¿sí? En el cuadernillo del ingreso deberían hacer bastantes ejercicios de esto, porque muchas veces, en este ejemplo, ¿sí?, pase la velocidad de 180 km por hora a metros por segundo. Muchas veces nos dan varias velocidades y hay algunas en kilómetros por hora, otra en metros por segundo, otra en kilómetros por segundo. Entonces nosotros tenemos que pasar todo a una misma unidad, ¿sí? En este caso nos pide pasar 180 km por hora a metros por segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo tengo 180 km por hora, lo que vamos a ver es cuántos metros hay en un kilómetro y cuántos segundos hay en una hora. ¿Está? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Estos 180 que son datos, lo multiplicamos por 1000 metros, que es el equivalente a un kilómetro, y por 3600 segundos, ¿sí?, que son la cantidad de segundos que hay en una hora. Resolviendo esto nos va a dar 50 metros por segundo, el equivalente de 180 kilómetros por hora. ¿Estamos? Este procedimiento es muy, muy útil, pues antes de comenzar a resolver cualquier problema, es conveniente pasar todos los datos
a un único sistema de unidades. Por ejemplo, el sistema internacional, que es el que mayormente se utiliza. ¿Sí? Bien. Ahora, como último punto, vemos acá que nos dice análisis dimensional. En física, la palabra dimensión significa la naturaleza física de una cantidad, no importa en qué unidades se mida. Las dimensiones fundamentales en mecánica son la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, a modo de comprobación, lo que vamos a ver es una ecuación que vamos a ver en la unidad 2, que es del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nos dice que el espacio recorrido es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar todas estas magnitudes, las vamos a reemplazar por la unidad. Entonces, ¿qué hacemos? El espacio que va a ser metro, el espacio inicial es metro, la velocidad inicial es metros por segundo, el tiempo es segundo, más un medio de aceleración, ¿sí? Que es metros sobre segundo al cuadrado, por tiempo al cuadrado, que es segundo al cuadrado. Si nosotros simplificamos, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, este segundo está dividiendo y este segundo multiplicando, se pueden simplificar. Y este segundo al cuadrado está dividiendo y este segundo al cuadrado está multiplicando, también se puede simplificar. Entonces vamos a obtener metro más metro más metro, ¿sí? Que es un resultado correcto, ya que se representa una suma donde todos los términos tienen la misma cantidad. En este caso, la misma unidad, perdón, en este caso, metros. Bueno, y acá aparecen un par de problemitas para resolver, ¿sí? Que en el apunte que les envío, ustedes los van a tener que ir resolviendo, ¿sí? Van a estar resueltos, así que tienen toda la explicación ahí, para que ustedes puedan terminar esta unidad, ¿sí? Antes de empezar con óptica. ¿Estamos? Hagan la Bien, mayor profe. cantidad, hagan la mayor cantidad de ejercicios que puedan. Están resueltos. Yo se los envío ahora al grupo de WhatsApp. Están resueltos y les voy a enviar las dos guías. Así ustedes tienen las dos. Esta que están viéndola ahora, Sí, hay Sí. un gráfico, ¿sí? Bien. Estas dos guías, la que dice 2022 es la última, la más actualizada de todas, y con esa nos vamos a regir. ¿Estamos? Pero ejerciten con estos ejercicios, están resueltos. Háganlo ustedes porque son muy simples, ¿sí? No van a hacer todas las unidades así. Ya con óptica empiezo a hacer los ejercicios yo, así que no se dan problema. Pero como esta unidad es simple, lo pueden resolver entre ustedes, ¿sí? Vayan pensando los grupos para trabajar en el práctico de mediciones y errores y el grupo de óptica también, porque vamos a hacer un trabajo práctico de óptica, si ustedes ya tienen los dos trabajos prácticos antes de empezar la presencialidad. Profe, ¿Estamos? perdón, ¿cuánta gente dijo que iba a ser por grupo? Y aproximadamente 4 en todos. 4. Ah, ok. Es que nosotros tenemos un grupo ya de algoritmos que somos 5.
de algoritmo. Bueno, Claro, para bueno, algoritmos se pero hicieron grupos de escuchen, A5. escuchen, ya tienen grupos de algoritmos ya preparados para que no se mezclen. Hagan todo con el grupo de algoritmo, háganlo de 5 y listo. Ok, profe. Pero sí, Hacemos así. nosotros Ok, tenemos dos. profe. Entonces, otra cosa, yo no les voy a tomar lista, a ustedes les conviene estar en la clase, entonces eso es algo que ya les es por el beneficio de ustedes, ¿está? Entonces, les conviene estar en la clase, no falten, ya después vamos a tener la presencialidad y ahí ya pueden faltar un poquito mejor. Pero estamos, ahí me acabo de unir al grupo y yo ahora les voy a enviar los apuntes, así ustedes los tienen y pueden trabajar con ellos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, por ahora nada más, les cuento, yo utilizo bastante WhatsApp, ¿sí? Y si ustedes necesitan algo y están en horarios relativamente prudenciales, yo respondo las inquietudes de cada uno y ayudo a resolver lo que necesiten. ¿Sí? Si me van a escribir un domingo a la tarde y seguramente no les voy a responder. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso sería toda la clase de hoy. Es una clase corta, la unidad es corta y es fácil y es simple, ¿sí? Así que ustedes traten de ejercitarse. Esta unidad, acuérdense, tienen que aprender la notación científica y el pasaje de términos, ¿sí? Denle mucha bolilla a eso. Nada más que eso, nos vemos el martes que viene para ya empezar a ver un poco de óptica, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta. En los grupos de AED se podía hacer con otras divisiones, con otros cursos, No, en esto no. ¿no? Listo. Gracias. No. Listo. Muy bien.